y la creatividad. ¿Cómo crees que la situación que estamos viviendo hoy en día afecta nuestra emoción? Y por afectar nuestra emoción, afecta también la creatividad y la productividad. Muy bien. Entonces, antes de comenzar les cuento que vamos a hablar sin jerga hoy. La jerga de las líneas en las que yo me muevo es bastante aburrida y bastante pesada y creo que es un somnífero maravilloso. 3, 2, 1, se duerme todo el mundo si empezamos a hablar aquí de ello, yo y super yo y de ese tipo de cosas, ¿no? Es un lenguaje que em, vamos a transformar hoy en lenguaje coloquial. La invitación es entonces a que cada quien, yo voy a tratar de hablar en mantener un lenguaje accesible, porque me parece que la jerga es excluyente. Y quiero con eso invitar a todos a pensar, a reflexionar sobre lo que van a escuchar y a no reprimir sus preguntas. Si les surgen preguntas, suéltenlas todas, que vamos a tratar entre Sara, Nadia y yo de llevarlas a buen término, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos. El tema de las emociones es el gran tema. Es el gran tema cuando hablamos de la mente, porque las emociones son nuestro sistema más sofisticado de navegación. Es el más sofisticado sistema de navegación que tiene el ser humano, ¿sí? Si, si alguien se siente mal, eso está marcando, es como un GPS que está marcando un terreno, ¿sí? Si alguien se siente muy bien o está muy feliz, es también otra marca que hay que reconocer. Diríamos que las emociones le llevan la ventaja al lenguaje Ujú. y antes aún de que podamos decir cosas, ya nos damos cuenta de cosas. La verdad es que nos damos cuenta confusamente. La tarea del psicoanálisis es agarrar esas emociones y subirlas a la superficie para que la persona entienda bien qué es lo que está pasando. ¿Se imaginarán ustedes que en este contexto, interrúmpanme cuando quieran, ¿eh? No, no hay ningún problema. ¿Se imaginarán ustedes que en este nuevo contexto, pues, de la pandemia, eh, eso se amplifica, ¿no? Las emociones humanas pueden ser como, pueden tener la energía de un fosforito, de una cerilla, o pueden tener la energía de 10 bombas atómicas juntas. Eso depende de quién, depende estrictamente de nuestra biografía, ¿sí? De cómo nos relacionamos con el mundo, sobre todo en el primer año de vida. Muchas de lo que llamamos carácter en los adultos son cosas que se formaron en los primeros 2 años de vida, ¿sí? Entonces, si por ejemplo alguien es muy emocional o alguien reprime mucho sus emociones y es muy seco, o vamos a encontrar pues un abanico de posibilidades de expresividad emocional en el camino. Ustedes son artistas, hay un auditorio aquí variado, pero entiendo que hay artistas del maquillaje, ¿no? Sí. Y es muy fácil ver en la obra de un artista cómo en qué parte del abanico están esas emociones, ¿no? Entonces, y eso es muy lindo porque a veces obras muy sobrias, ¿sí? Con colores muy, muy equilibrados, con contrastes de tonos o de colores muy finos, que tienen emociones fuertísimas, ¿no? Combinan incluso cosas contrarias. Entonces, en el contexto de la pandemia y de la productividad, imagínense pues a un grupo de seres humanos entre los meses de marzo y julio del año 2020, atravesando un mundo distópico en el que ya no se puede salir a la calle ni a tomar el café con los amigos, ni a dar el abrazo pues que tanto nos hace falta. Y en ese contexto terminamos tratando de mantener la distancia social y aislarnos en la casa, lo cual pues es un poco una situación bastante dramática porque todos sabemos que una gran parte de la población está expuesta, no puede, todos de alguna forma estamos expuestos, pero hay una enorme parte de la población
que se está jugando la vida literalmente en las calles. Y nuestro sistema, nuestro GPS emocional es sensible frente a eso, aunque no nos demos cuenta. Ujú. ¿Sí? Es decir, hasta la persona que podríamos catalogar de más insensible se da cuenta que en la calle hoy día se está librando una tremenda batalla por la vida. Y nada más eso produce malestar. Esa Como es la primera etapa. la empatía. La empatía, exactamente. Y las mujeres son más empáticas que los hombres. Eso es genético. Aunque algunos hombres Creo que son más... estamos puras mujeres y tú, creo. Ah, bueno, entonces estábamos puras mujeres. Perfecto. Oye, yo también tengo una mujer dentro, entonces hoy voy a acudir mucho a la mujer. Es más, sin esa mujer interior no sería capaz de hablar con ustedes. Em, Entonces, decíamos, la emoción te sirve tanto para captar proyectos, vamos a bajar todo esto a lo Sí, práctico. La emoción te sirve tanto para descubrir un proyecto artístico y un proyecto económico, como para hacerte un desastre en la vida. ¿Sí? tal cual. Nuestro sistema emocional sirve para construir y sirve para destruir. Está marcado por esa doble valencia. ¿Sí? Entonces, imagínate Pero algo que es sí, interesante de lo que estás hablando es, nosotros tenemos atribuidos caracteres a nuestras emociones en positivo y negativo. ¿A qué me refiero con eso? A nosotros de alguna manera nos enseñaron que estar triste era malo y que estar feliz era muy bueno. Y esa valencia de eh, emociones puede jugar en nuestra contra en una situación como la que estamos. exactamente, exactamente, sin ninguna duda. Ese cuento de la carita feliz, ¿no? De que estamos atravesando una situación difícil, pero tengo que poner carita feliz. Al carajo, eso, no, eso empeora todo. Eso es, perdón por la palabreja, ¿se pueden decir malas palabras? Se- Sí. Sí. Eh, bueno, Claro que Bienvenidas las malas eh, palabras. entonces, tranquilas que voy a decir poquito. Entonces, la acotación de Nadia es muy oportuna, porque somos seres humanos que tenemos un sistema de navegación que tiene una doble valencia, es decir, tenemos la luz y la oscuridad, somos maniqueístas mentales, blanco, negro, bueno, malo, vida, muerte, salud, enfermedad, todo lo Ujú. partimos en dos, como si fuera el lenguaje binario de un computador. Pero ese es un nivel muy básico del pensamiento. El pensamiento es mucho más complejo. Pero pasa que en este tipo de crisis, pandemias, sazonadas, muertes de familiares, duelos, eh, todo tipo de duelos, lo que más a flor de piel tenemos son las herramientas primitivas, las más fáciles. Es más fácil asustarse, huir, sí, enojarse, sí, enojarse, pelear. Todas esas emociones primitivas son las que están a flor de piel. Aquí Pero la Laura propuesta, nos está diciendo, perdóname sí, Fernando, primero voy a decir una sí, cosa, para Mariana y Ana Salazar que acaban de entrar, la idea es que si quieren interrumpir, solamente tienen que alzar la mano para que nosotros les habilitemos el micrófono. Esto queremos que sea como lo más charlado posible, entonces bienvenidas a decir lo que quieran decir, nos encantaría que lo hicieran. Y Laura Galván nos está diciendo que entre más se niegan las emociones, en especial las negativas, creo yo, se genera más carga. Sí, ¿no? muy bien eso, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y esa idea que nos plantea Laura, vamos a aplicarla en este tema de la productividad, ¿no? Porque dejemos el hilo, no perdamos el hilo de lo que acabamos de hablar de las emociones. Siempre que se habla de emociones, en psicoanálisis por lo menos, y en filosofía, en la línea de pensamiento en la que yo me muevo, estamos hablando de un sistema de navegación. Es decir, lo mejor que tengo yo para saber qué está pasando con mi vida y con mi mundo es hacer una inspección muy delicada de mis emociones, muy honrada de mis emociones. ¿Sí? ¿Cómo me estoy sintiendo frente a esto? ¿Sí? Entonces, vamos a linkear eso, vamos a ligar eso con el tema de la productividad. Imagínense, pues,
un grupo humano atravesando una distopía, pues una pandemia que ahora en otro punto les quiero hablar un poco de qué también estamos percibiendo el mundo exterior en este momento. Me parece que lo estamos percibiendo muy mal y no es necesariamente responsabilidad de nosotros, pero tenemos seres humanos que navegan con las emociones y tenemos una productividad que es una, digamos, es una realidad económica, es decir, todos tenemos que producir algo para sobrevivir, ¿no? Pero ese es el sentido positivo del término. Pero la palabra productividad también hay que descontaminarla si la vemos desde el psicoanálisis, ¿no? Va más allá de una cantidad de productos que yo puedo fabricar basado en unos recursos, ¿no? Y ese término productividad en el mundo actual está deshumanizado, ¿sí? Es un término deshumanizado. Todos sabemos pues de la connotación que tiene esta palabra con los niños que son explotados en Asia, en la India, en la China, fabricando zapatillas de alta gama pues para el mundo. Ese es nada más uno de los ejemplos. O la industria textil también en la India, ¿no? Donde contratan los grandes emporios españoles para explotar gente pues, terriblemente. El tema, la palabra productividad está deshumanizada y es una palabra que hoy día tendríamos que cogerla con pinzas, despacio, ¿sí? Queremos ser productivos y la idea es que vamos a ser cada vez más productivos, pero antes de poder ejecutar eso tendríamos que detenernos y pensar qué entendemos, cómo queremos entender esa palabra, ¿no? Sobre todo porque nuestro sistema de navegación emocional se siente muy mal cuando cualquier cosa positiva es obligatoria. Más. Si yo tengo que ser productivo, yo me siento muy mal. Mi sistema de navegación, mis emociones, hay un cortocircuito. Si mi, si mi obligación es ser productivo, estoy jodido. Va a salir mal. No puede ser obligatorio. Claro, pero un Pero poco lo que hablabas de la respuesta como primitiva, un poco emocional, también está atada a esto de la productividad y es, yo a veces no, bueno, lo voy a hablar desde mi experiencia y es, lo que me parece interesante de esta situación tan particular es que muchas veces estas como emociones primitivas o esta manera de hablar de las emociones de manera primitiva me pide espacio. No sé si a ustedes les pasa, pero si yo tengo una pelea, físicamente hablando me tengo que ir del lugar de la pelea. O si yo me siento triste, físicamente tengo que ir a un lugar que me dé la posibilidad de sentirme como cubierta, ¿no? No sé si esto tiene sentido, pero el sushi de la tristeza me parece que es importante porque pasa. Si yo estoy triste, quiero cerrarme, quiero encapullarme. Y algo que pasa con la situación actual es que no hay para dónde. O sea, si te enojas, te vas de la cocina a la sala. Sí, ¿No? es así. Antes uno decía, tengo un bloqueo creativo. No, la manera en la que sorteo mi bloqueo creativo es que voy y me doy una vuelta al parque, regreso, hay oxígeno, amplío mi espacio y ahí sí me siento y llego a trabajar. Y un poco la pandemia lo que hace es que no nos permite eso. Esos espacios y esas reacciones ya no pueden ocurrir. Es muy bien, es un nuevo desafío y es una redefinición de los términos espacio personal, del término espacio ujú. personal, ¿no? Es decir, hasta dónde puedo cuidarme, cuidar mi espacio personal, aunque la distancia social disminuya. En general, cuando vivimos con otras personas, es muy necesario un acuerdo de ese espacio personal, que a pesar de que hayan pocos metros de distancia entre nosotros, cada uno sepamos identificar cuándo tenemos que dejar de estorbar, ¿no? Eso lo dice Jaime Sabines en un poema a su amada que le dice, bendita seas tú que no estorbas. Y el, y el Pero eso espacio, es responsabilidad también como de cada adulto identificar cuando está estorbando. Yo creo que un adulto lo percibe mucho más fácil, pero cuando el tema es con niños, eh,
se complica un poco, ¿no? Como, Eso ya es muy complicado, sí. Eso ya es tremendo. Eso se paga con la salud. Es decir, tener que lidiar con 2 o 3 niños en este momento para los padres en el encierro y eso se paga con la salud. ¿Sí? Es una tremenda prueba de amor, de entrega y eso. Pero el problema es que hacen falta elementos, porque hay elementos que eso lo facilitan, ¿no? Los niños son los grandes incomprendidos de la cultura. Y como la mayoría de adultos seguimos siendo niños, pues entonces somos todos los incomprendidos. ¿Sí? Entonces es difícil, pues, digamos, darle ese lugar al otro. pero entonces ahí, como hablando, volviendo al tema de la productividad y eso, pues yo quedé súper confundida con, pues no confundida, porque sé que es así, me pasa todos los días de mi vida, que cuando es obligación, pues no. Cuando yo me siento obligada a producir o lo que sea, la emoción ahí mismo es a rechazarlo. Pero, pero entonces uno cómo hace, o sea, ¿qué herramientas puede tener uno encerrado, The neighbor is not a problem. totalmente encerrado, totalmente sin irse a poder dar la vuelta al parque? O sea, ¿qué herramientas? Sí, sí me hago entender. Sí, digamos que es un nuevo reto de cómo nos establecemos en el mundo a pesar de que se nos reduzca digamos, la libertad, con comillas, ¿no? Con comillas grandes. Es decir, Cervantes em, cometió un delito, ¿no? Hizo un desfalco de dinero en su época. Miguel de Cervantes Saavedra, y ese delito lo llevó a la cárcel. Uh-huh. Y era un cepo de 4x4, donde tenía que hacer sus necesidades frente a otro, o donde tenía que estar acurrucado con gran dolor de sus piernas o aguantar hambre, escribió Don Quijote de la Mancha. Nada más. Entonces, exacto. Entonces, estás tomando un punto muy importante, y es que a veces cuando la realidad nos acorrala, Casual. ¿sí? Sí, Casual, casualito. casual. A veces, a veces cuando la realidad nos pone contra la pared, eh, nuestra mente es capaz de transformarse y crear una nueva opción. ¿Sí? Eso, tristemente, eso se ha vulgarizado, ¿no? Entonces, todas las clases de todo lo que circula en la red sobre la autoayuda, ¿sí? Entonces, el tema de la autoestima, tú eres muy linda, tú eres muy buena, tú eres muy guapa, tú puedes lograrlo. Eso no sirve de nada, esos son mantras vacíos que todos sabemos que no sirven de nada. ¿Sí? Fíjense pues lo que estoy tratando de decir. Cuando la realidad nos pone contra la pared, generalmente el ser humano, y eso se puede probar históricamente, ha hecho maravillas. Es Como decir, una manguera que pandemia, la aprietan y sale el chorro duro. exactamente. Claro. Pandemias hemos superado desde la prehistoria. En la prehistoria ni siquiera existían los médicos. Ya hubo pandemias y la especie sobrevivió. Sí, total. Sí, eh, a partir de que después de que la viruela diezmó poblaciones y destruyó vidas y generó cuentos de terror, un tipo se fijó que cambiando, tomando muestras de las lesiones y mezclándolas con el suero de una vaca, resultó una vacuna, descubrió una vacuna y se acabó la viruela de la faz de la Tierra. Eso no hace más de 60 años, 50 años. Resulta que hoy los medios lo están haciendo muy mal. Una de las herramientas prácticas, nadie me pidió herramientas prácticas y les tengo aquí varias. Las vamos a ir sintetizando en el camino. Una de las herramientas prácticas es que, se los digo con toda sinceridad y con mucho conocimiento del caso, toda persona que vea más de 30 minutos diarios de noticias sobre la pandemia se enferma. Se enferma. Sí. Y es porque no es porque no seamos capaces de entender esa pandemia, ¿sí? Sino porque los medios de comunicación están esclavos del clickbait, pues, y del tráfico, y lo están haciendo muy mal. Están metiendo mucho miedo
están desinformando mucho y están generando una complicación innecesaria, que es que tenemos una población que yo no tengo ninguna duda en que va a superar la pandemia esta población. Pues el bicho se muere con agua y jabón y no metiéndose bajo techo con más gente y usando tapabocas. ¿Sí? Y la mortalidad del 3%, pero nos la están vendiendo pues como el apocalipsis zombie, pero no, realmente no es el apocalipsis zombie. Tiene una tremenda complicación económica que también la están manejando catastróficamente. Entonces, bueno, ahí nos metemos un poquito al terreno de la realidad política, pero solo lo voy a tocar ahí y voy a regresar al tema de la productividad, que es el que me parece que les interesó mucho desde el comienzo, ¿no? Entonces, ¿alguna inquietud hasta ahí? ¿Alguien quiere comentar, decir, preguntar? Yo no sé si la gente sabe levantar la mano. Nadia, ¿cómo se levanta la mano? Explique, por favor. Para levantar la mano solamente tienen que ir a la barra inferior donde dice participantes y ahí les va a aparecer la opción de levantar la mano. Y yo estoy revisando constantemente quién levanta la mano y le abro el micrófono en cualquier momento. Así que si tienen cualquier duda, yo estoy aquí súper pendiente. No, como que vamos súper, que la gente va súper, que sigamos. Están comentando ahí en el Bien. chat. Entonces, piensen en esta frase del filósofo Emmanuel Kant. El tipo dice, no vemos las cosas como son, sino como somos. ¿Sí? Esa es una gran síntesis de cómo funciona la mente, ¿no? Nos proyectamos, nuestra interioridad emocional la proyectamos en el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay una sola Colombia, sino que hay 50 y tantos millones de Colombias. Tanto como cerebros de colombianos hay Colombias. Y si le pides a cada uno la definición de ese país, cada uno te va a dar una definición diferente. Y tenemos una pregunta. Sí. ¿Qué herramienta tenemos para motivarnos a levantarnos? ¿Qué hacer si realmente nos sentimos mal? Y Diana también dice, ¿podrías por favor hablar de la afectación de esta situación al desarrollo creativo? Que es como más o menos lo que hemos venido hablando, pero me imagino que ella se está refiriendo más a un bloqueo creativo. ¿Qué, Dianis? ¿Cómo lo estás planteando tú? A mí me parece, voy a regresar un poco a la intervención que hice hace un rato y es, nosotros asociamos que hay buenas emociones y malas emociones, ¿no? Entonces Sí. nosotros asociamos que la tristeza es mala, por ejemplo, o sentirnos fuera de lugar es malo. Y yo sospecho o pienso desde la esquina, ¿no? Desde la esquina de la cocina, esencialmente, que un pedazo importante de la primera parte de la emoción y la creatividad viene en la aceptación de la emoción. Yo acepto que me siento de esta manera. Yo reconozco que no me estoy sintiendo bien en este momento y me voy a dar suficiente tiempo para no sentirme bien y para poder hacerle trámite y agencia a lo que siento. Y ese creo que es un pedazo importante de la agencia que tiene la emoción. Pero, y esto es un poco en términos de Diana, también puedo percibir que la crisis, hay un pensador latinoamericano que se llama Paulo Freire, el man es uno de las personas que propone la pedagogía crítica, y él dice que los seres humanos sin crisis esencialmente seríamos bolas grises. La crisis hace que nosotros tengamos que salir a responder. La crisis hace que nosotros tengamos que volver a encontrar soluciones. Y muchas veces lo que nosotros creemos es que la manera de cruzar la meta hacia la crisis es lineal y que va, esto parece una colonia de hormigas. Hay un montón de caminos y de puentes que uno puede llegar a tomar para cruzar la meta del bloqueo. Entonces, desde el lado creativo, perdóname Fernando, sí, mi propuesta sería cambiar de lenguajes creativos. Si estás acostumbrado a maquillar, dibuja. Si estás acostumbrado a dibujar, qué sé yo, intenta bordar. Si estás acostumbrado a bordar, haz collage. Cambia el lenguaje de tal manera que dejes de intentar cruzar la meta de manera lineal. Porque muchas veces lo que nosotros intentamos es lo que nos funcionó antes porque somos seres como
de conclusiones fáciles. Nosotros creemos que hay una conclusión fácil al final de la emoción. Sí. Cada crisis tiene un tinte completamente distinto, entonces tal vez por eso cambiar de lenguaje nos ayude un poco. No sé qué opinas. No sé qué 100% opinan de ustedes. acuerdo. 100% de acuerdo. Y de hecho, vamos, algunas de las cosas que se vienen tejiendo, acabas de cristalizar algo de lo que venimos tejiendo. Vamos a volver sobre ese punto es definitivo, es crucial. De hecho, los experimentos que se han hecho es que cuando alguien, por ejemplo, pierde una función en su cuerpo, el cerebro desarrolla una nueva área, activa una nueva área y se puede ejercer otra función. Me hace recordar, Nadia, con su inquietud y con sus aportes, una parte de la historia de la pintura, y es el pintor Henri Matisse, que seguramente les gusta, lo conocen. Entonces, Henri Matisse, si no lo conocen, van a googlearlo, que es una cosa muy buena. Henri Matisse era un abogado, y el tipo se enfermó gravemente, no pudo seguir ejerciendo, terminó reducido en una cama, y era un abogado, tenía una profesión así afín, no sé si de contaduría o algo, no recuerdo bien. El tipo termina reducido en una cama y se convierte en Henri Matisse, en uno de los pintores más famosos de la historia del arte. Gracias a que se enfermó y la vida lo redujo a 4 metros cuadrados, que es más o menos a lo que estamos reducidos todos, unos más y otros menos en este momento. Pero el problema es que lo único que se interpone entre la crisis, estoy muy de acuerdo con lo que cita Nadia de Freire, la crisis es el color de la vida. Nacer es una crisis. Hoy somos las tejedoras. Vamos a tejer un tejido muy bonito. Lo vamos a destejer a veces y después lo volvemos a tejer. Entonces, las crisis son los colores de la vida. Nacer es una crisis. Pero hay algo que se interpone entre nuestras crisis saludables. De una vez, digámosle así, todas las crisis son saludables. No existen las crisis negativas. Toda crisis es un proceso de transformación. Es como un tobogán, aunque no queramos, nos lleva el agua. Y somos unos los que entramos por el tobogán y otros los que salimos. Salimos transformados de los duelos, de las crisis, de las limitaciones de la libertad, de todo lo que nos pone contra las cuerdas. Lo que yo he aprendido en 20 años de atender personas en psicoanálisis es que al ser humano no lo esclaviza nada. Es imposible. Nuestra constitución emocional es imposible, es inderrotable, es imposible. En el inconsciente no existe un referente para la muerte, por ejemplo. Es decir, muy en nuestro interior estamos convencidos de que somos inmortales. ¿Sí? Eso es un chiste, pues, porque finalmente somos mortales, pero nuestras obras quedan. Las palabras que estamos diciendo hoy quedan. O las escuchas que nos están haciendo los asistentes quedan, porque escuchar es un arte tal vez más difícil que hablar, ¿no? Entonces, entre nuestras crisis y la productividad artística, me gustó mucho cómo Nadia, incluso pues ya les adelantó varios proyectos, ¿no? Entonces, proyectos concretos, de lo abstracto a lo concreto. Si no puedo maquillar, podría tejer. Si no puedo tejer, podría diseñar. Perfecto. Justamente ese es el camino. Pero lo único que contamina ese camino es la culpa, ¿sí? Es la culpa. Eso que mal llaman procrastinación, que es otro elefante blanco que nos metieron en el mundo de la psicología, ¿sí? Ya les voy a contar por qué pienso eso. Eso se hace, son cosas que se hacen para vender libros. Cada 5 años se inventan un término y venden libros con eso. Eso es todo. Pero si sometes a una revisión exhaustiva al término, es un término vacío. O es algo que ya se había dicho en el pasado. Entonces supongamos, hagamos un mini caso clínico. Tenemos una mujer artista que es una genia del maquillaje y que se pasó todo el miércoles sin energía, en la cama, pensando que se va a acabar el mundo, que Presente. la va a matar el coronavirus, se van a morir todos,
no va a quedar bien mío la perra, y está noqueada y se pasa todo el día en la cama, y para colmo además se vio 2 series de Netflix horribles, y mierda, perdí el día, soy una vaga, empieza la culpa, fíjense cómo es la culpa de peligrosa, y empieza la culpa, soy una vaga, soy una procrastinadora, no tengo futuro, y lo que sigue después de eso, que simplemente es parte normal de la crisis, como lo mencionaba Nadia, es el timing, me doy tiempo para llorar, me doy tiempo para estar sin energía, ¿sí? Ojo que les voy a dar herramientas prácticas para esas crisis que son, yo ya las disfruto, pero yo ya estoy viejo, ustedes están jóvenes, ¿sí? Yo, yo metí un pie al otro lado ya del cementerio, entonces ya, yo las Sí, disfruto, yo me las gozo, ¿sí? Pero, pero los jóvenes se castigan innecesariamente con la culpa, ¿no? Pues pucha, el miércoles, se me pasó el miércoles y no hice esto que tenía que hacer hoy, y empieza el castigo, ¿no? Es como una letanía. eh, bueno, veo que hay preguntas por acá, está bueno. sí, dicen, cómo diferencia uno hasta qué punto es sano una de esas crisis? Y Ana Salazar dice, qué alivio, yo soy fotógrafa y en esta cuarentena no he estado para nada inspirada con mi arte, pero me dedicaba a sembrar plantas, a arreglar cosas y a hacer pan. Pero sí sentía culpa por no estar haciendo lo que debía. Me aliviana esta conversación, sí, tal cual. Y ojo, que esas otras actividades alternas, como hacer pan o estudiar las plantas, tienen, les voy a hablar con toda honradez, son otra forma inconsciente de investigar la fotografía. Total. ¿Sí? Si La el pregunta, deseo, perdón, sí, dale, dale, dale. no, perfecto, dale, dale. Eh, que me gustaría que volviéramos a la pregunta de María Alejandra diciendo, entonces, ¿cómo diferencia uno hasta qué punto es sano la crisis? Esa es una pregunta que yo haría, 100%. Es una pregunta crítica. ¿Por qué? Vuelvo, ahora les citaba yo una frase de Kant que decía que no vemos las cosas como son, sino como somos. Es decir, nuestro sistema de percepción, nuestro sistema emocional percibe el mundo con un retrato de nosotros allá afuera en el mundo, ¿sí? Entonces, uno dice, esta persona me cae mal, es que no la soporto, es que no la puedo ver, es que la estrangularía. Bueno, simplemente una proyección inconsciente de parte de uno en otro, ¿no? Entonces, el psicoanálisis, en lugar de culpabilizar, sino como somos. Pero eso tiene otro peligro. El mundo, eso que llamamos mundo exterior hoy, ¿sí? Tiene que ver con la pregunta de hasta dónde soy normal o estoy enfermo. Eso que llamamos mundo exterior hoy está lleno de falacias. Está lleno de falacias morales y de falacias tributarias de la culpa, ¿sí? Entonces, eh, lastimosamente los médicos contribuimos. Entonces, tengo que hacer un mea culpa acá. Los grandes ignorantes del funcionamiento mental somos los médicos, ¿sí? Somos los médicos. Una persona va a consulta un lunes a las 9 de la mañana porque no puede físicamente ir a ese trabajo de mierda que no se lo aguanta. A ese empleo, porque empleo y trabajo son distintos en ese sentido. Y el médico dice, ah, no, usted tiene que ir a trabajar. Porque el médico es como el cura, ¿no? Es decir, le manda el castigo. Usted quiere ir a trabajar, doctor, tengo una incapacidad, es que no puedo. No, 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 no. Lo siento, vas a trabajar. Y mandaban gente enferma a trabajar, ¿sí? Es decir, el médico es el que pone el límite, ¿sí? Entonces, una persona el médico con una ideología bastante pobre, bastante corta. Entonces, los términos salud y enfermedad los usamos operativamente. Yo diría que deberían usarse solo en cuidado intensivo, por ejemplo, o deberían usarse en campos de la medicina donde la persona, donde hay hallazgos en su cuerpo de una enfermedad, ¿no?
pero se está usando, así como se tergiversó el término productividad, se cargó de culpa, también se está usando el término enfermedad. Entonces estamos medicalizando todo, estamos decretando enfermedades por todo lado, ¿sí? Entonces, uy, no, fulanito terminó con la novia y lleva una semana en la cama y está vomitando y no quiere vivir, la gente, está enfermo, ¿no? Se enfermó. Pues encerremos lo que sigue, el antidepresivo, a morder almohada en el manicomio, retrocedimos al siglo XIX o XVIII o XVII. ¿Sí? Entonces, yo diría que hablando de lo mental, la enfermedad está muy lejos, está siempre muy lejos. La enfermedad mental aparece cuando, y esto se cruza con la pandemia, ojo que aquí se nos cruzan dos líneas, la enfermedad aparece cuando uno pierde el vínculo social. El primer síntoma de enfermedad es cuando alguien dice, bueno, rompo con el mundo y me encierro en este cuarto 6 meses a beber. Ahí uno dice, sí, pilas, atento. Ese es un campanazo. ¿Sí? Cuando la persona rompe con el mundo, con sus amigos, con sus vecinos, no quiere ver a nadie, la ruptura con el mundo es un signo de enfermedad mental. No podemos generalizar. Hay genios, ¿sí?, que rompen con el mundo 6 años y después vienen más genios todavía, ¿sí? Por eso es muy fácil abusar del término. Entonces yo diría que en la Sí, pues yo práctica para creo hoy, que también sí, hay un tema interesante sobre la pregunta de María Alejandra, y es que nosotros identificamos lo sano con cuando busco ayuda. Si yo estoy sana, entonces no busco ayuda. Ah, Yo tengo no. que estar enferma para buscar ayuda. Entonces, ¿en qué momento de la crisis busco ayuda? Y eso es un tema que también es un área muy gris, porque nosotros a veces decimos, no, tengo un bajón, no, una semanita está bien de mi bajón, y luego intentamos como cualificar o cuantificar qué tan bien está como nuestro manejo de la situación, un poco en función de la culpa, ¿no? Entonces es que siento que no estoy haciendo nada para salir de esta crisis, y resulta que no necesariamente se trata de qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo o en qué dirección estoy yendo, porque a mí me parece que las crisis no son, yo no estoy moviéndome hacia el frente de manera lineal. muy bien. Yo diría que se podría, provisionalmente, con esta frase podríamos dar alguna ayuda. Es bueno pedir ayuda cuando uno siente que no puede solo. Sí. Cuando digo, bueno, yo no estoy pudiendo solo con esta situación, ayúdenme. ¿Sí? Ahí, ese es el momento de pedir ayuda. Es una decisión, una aceptación de la fragilidad y una lectura muy buena de la realidad. Cuando alguien dice, no, es que no puedo más solo. Me encantó. Ujú. Puedo, pero ayudado. Entonces, listo. Eso es el psicoanálisis y eso es toda terapia. El psicoanálisis es un acompañamiento que te permite resolver en corto tiempo lo que sola resolverías en larguísimos años. Y en ese sentido, es más divertido pues poder librarse de una pesada carga en un tiempo más corto que llevarla toda la vida, ¿no? Y Claro, no solo el porque psicoanálisis. ese es el punto, ¿no? Y es, nosotros creemos, porque hay una asociación entre enfermedad y qué tan sano estoy, entonces hay una asociación entre la terapia la toma la gente que está muy enferma. Y Ah, aquí sí. este es un tema muy grave en un país como Colombia, en donde nosotros no creemos primero que exista tal cosa como la salud mental, ¿sabes? Entonces le dices a tu mamá, mira, estoy como un poquito deprimida, para decir que pues estás triste. Ujú. Automáticamente usas la palabra que tal vez no describe tu situación, y la usas también en términos de, no, pues yo no estoy tan deprimida que necesito un terapeuta, porque de alguna manera pedir ayuda se vuelve una cosa muy difícil, número uno. Y número dos, porque a mí me parece, esto de nuevo, desde la cocina, desde la esquina, que muchas veces la cosa más costosa de la terapia es la honestidad. Mm, Es muy una de bien. las cosas más difíciles que puede existir. Entonces, la honestidad con la otra parte, con la terapia, claro, pero la honestidad con uno sobre esas cosas que a uno también le da miedo admitir en voz alta. ¿Sabes? Como
uno en voz alta no quiere emitir muchas cosas porque es ponerle nombre, como dicen los griegos, tú le pones nombre y le das Vida. tal cual. Pero muchas veces ni siquiera es eso, muchas veces, pues también desde la cocina y mi experiencia personal haciendo terapia, muchas veces uno ni siquiera sabe, o sea, ni siquiera puede ponerlo en voz alta, o sea, no tiene ni idea por dónde, ¿no? O sea, es como, yo pienso Claro. que lo más sincero es, ¿cuándo es? Cuando no pude solo, o sea, que sí, porque, o Pienso sea, ni sí. siquiera, o sea, el problema, ojalá el problema fuera verbalizarlo, así escribirlo en una libreta o verbalizarlo con la otra parte o con uno mismo. Pienso yo que el problema es un paso antes de eso, creo yo. Hay diversos, claro, hay diversas posturas, diversos momentos, hay diversos timing emocionales. Y aprovechando eso, las terapias se terminan cuando la persona ya sabe que puede sola. Entonces, una frase para terminar terapia es, bueno, doctor, gracias por todo, yo no vuelvo por aquí porque ya puedo sola. Entonces uno dice, muy bien, chao. ¿Sí? Tal cual. Así funciona, así funciona. María Y el que no Alejandra son, sí, sí, nos vuelve a hablar y nos dice cómo podemos acallar la mente o hacer que vaya más despacio cuando están todos estos pensamientos que nos bombardean con la idea de productividad y pone como si fuera una ansiedad. muy bien, muy bien, muy bien, me gusta mucho esa pregunta. Eh, a ver, hay un filósofo que también es psicoanalista, que se llama Cornelius Castoriadis, y el tipo describe la mente como un flujo permanente e inagotable de creatividad. Así que de una vez despreocúpense por el bloqueo del artista, que esa vaina no existe, eso es otra cosa, es otra cosa. La mente siempre está ofreciéndonos, despiertos o dormidos, formas, colores, historias, ideas. Pero ¿qué pasa? Generalmente terribles películas de terror, porque viene con el sistema. Nuestro funcionamiento por defecto es muy masoquista. El ser humano es el animal masoquista más terrible que existe sobre el planeta. Es muy difícil que veamos a alguien que va caminando por la calle diciendo, uy, qué bien que me va a ir con este proyecto, qué cielo tan lindo, mi vida florece, mañana voy a estar mejor. Nadie va pensando así. ¿Sí? La mayoría va pensando, pucha, me va a matar este bus, me estoy respirando mucho smog, estoy fumando mucho, estoy procrastinando. La gente va por la calle torturándose largamente. Ahora, ojo, el inconsciente humano es una oferta permanente. Esto los artistas, yo creo, y las artistas me lo van a entender bien. Es un tremendo caleidoscopio de oportunidades. ¿Sí? Cuando Francisco Goya, el pintor, se intoxicó con plomo, porque se chupaba los tubos de óleo y el óleo tenía plomo, se enfermó, hizo un saturnismo, que es una intoxicación, y se enloqueció. Estuvo loco como 2 años o más. Sobre eso se hizo una película maravillosa que se la recomiendo mucho, que se llama Goya en Burdeos. ¿Sí? Eso es una maravilla, esa película. Varias de las herramientas prácticas que les quiero dar hoy son películas. En el psicoanálisis usamos mucho el cine. Entonces, veía un mundo fantasmagórico, Goya, lleno de brujas que devoraban niños y terribles monstruos diabólicos que hacían aquelarres y brujas desnudas que bailaban en esos aquelarres, tipo enfermo y todo, agarró un lápiz y un papel y dibujó todo eso, después hizo grabados y eso está ahora en los museos como obras invaluables. Y son fruto de una margen, de una región de la creatividad que es oscura, ¿no? Si ustedes revisan la historia del arte, hay creadores oscuros, ¿no? Hay creadores oscuros. Las invito a ver la obra de Gottfried Hellmuth, que es un pintor alemán increíblemente maravilloso. Me quedo con la boca abierta cada que veo sus obras. Son unas obras muy inquietantes, muy oscuras, pero al mismo tiempo muy hermosas. Y hay otros pintores que son todo luz, toda alegría, se casan, toman una decisión estética y se casan con la alegría. El, el, eh, por ejemplo, Renoir. Ustedes ven un cuadro de Renoir y es la reunión de gente,
bien nutrida, con cacheticos rosados, todos riéndose, la chica que está seduciendo al marinero, que tiene una camisita de rayas blancas y negras, el agua en el que flotan las hojas cantarinas, es una maravilla, ¿sí? Entonces ¿por qué llegó a esto? Porque la imaginación es un enorme rango, Ujú. vamos de la luz a la oscuridad. Y ninguno es mal negocio, simplemente si te das cuenta que quieres hacer un negocio con eso, ¿no? Puedes hacer obras oscuras en tiempos difíciles de tu vida y también puedes hacer obras luminosas cuando estés un poco más reconciliado con todo, o más reconciliada. Pero ahí viene la segunda herramienta práctica de hoy que les quiero recomendar. Hay que dudar de nuestras percepciones, hay que contrastar nuestras percepciones. En un mundo como este en el que los noticieros nos están vendiendo el miedo y el terror y los políticos nos están vendiendo la angustia todo el día, nada más que para que no pensemos, tenemos que contrastar nuestras percepciones. Y eso se hace con el lazo social, con amigos. ¿Qué piensas de esto? Fíjate que estoy pensando tal cosa, ¿cómo la ves tú? Con la familia, con los... Al respecto hay, es decir, contrastar nuestras percepciones es el gran arte del autocultivo. Pues, el gran arte del florecimiento es poder contrastar nuestras percepciones. ¿Sí? Al respecto les recomiendo una película que la podríamos usar como herramienta práctica que se llama Beautiful Mind, una película que fue muy conocida, que fue premiada pues en Hollywood y eso, pero no es mala. Eso es con Russell Crowe. No es una hamburguesa. ¿Sí? Y es una historia verídica de un profesor que tenía una percepción del mundo que se desvió bastante de lo que sucedía en realidad. Y el profesor se da cuenta de eso. Hoy día es muy peligroso que nos desvíen la percepción. Yo creo que tenemos todo el tiempo que dudar, todo lo que veas por internet, toda la carga de fake news que hay por Twitter, por Facebook, es demasiada intoxicación, es demasiada. 30 minutos al día de eso es mucho. Yo Claro, casi que yo estoy viendo así. noticias de la pandemia una vez por semana. Eso es un pedazo, ¿no? Todos necesitamos que más o menos nos podríamos dirigir hacia como soledad, aislamiento, cómo funciona esto. Pero un poco antes de pasarnos o de saltar un poco el tema, hay algo que me parece interesante y y creo que esto pasa mucho y es constantemente estamos bombardeados, bien sea por noticias, bien sea por familiares, bien sea por lo que sea. Y cuando eso sucede en la cabeza de uno, eh, algo que, por ejemplo, a mí me ayuda es preguntarme qué puedo hacer al respecto. Entonces, hoy no me paré de la cama. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer al respecto? Va, yo hago acuerdos conmigo misma porque yo negocio conmigo misma. Entonces, yo me negocio. No me paro de la cama, pero por lo menos no voy a pedir pizza. Voy a pedir una ensaladita. O hoy voy a comer como un cerdo, pero por lo menos voy a meditar media horita. Hay que negociarse esos espacios. Y esos espacios, cuando hablamos de la ansiedad y de la productividad, yo soy alguien muy ansioso. Para quienes no sabían, soy una persona muy ansiosa. Y soy una persona muy ansiosa con la productividad, lo cual significa que estar sola y sin ser productiva me chifla un montón. Es casi como que mi vecina no sabe para dónde irse. Una de las cosas que hago es que busco tener esos diálogos conmigo misma. Entonces, anoto las cosas que voy pensando y las intento resolver un poco a forma de preguntas. Eh, Soy maquilladora. ¿Puedo maquillar en este momento? No. Ok, ¿qué puedo hacer en este momento? Puedo tomar una clase gratuita. Ok, voy a disfrutarme la clase gratuita o voy a estar pensando que no estoy maquillando mientras doy la clase gratuita. ¿Qué cosa es autotortura y qué cosa es que me estoy consintiendo y cediendo un poquito de espacio para mí? Yo tengo esas negociaciones mentales constantes. En respuesta a lo que estaba diciendo María Alejandra, el cerebro no, en mi caso particular, mi cerebro nunca se detiene y nunca me da pista. No es como que yo le pueda poner un alt in pause, ¿no? No es la pantalla de Tony Stark en la que yo puedo esperar y ampliar, no.
pero me sirve mucho intentar hacer journaling, me ayuda. Y el journaling no tiene que ser escrito diario. Puede ser que yo voy anotando las cosas que se me van ocurriendo y voy respondiendo esas preguntas. ¿Puedo hacer algo al respecto? Tal vez no. Tenemos una pregunta de Lau Galván. Y de Irene. Irene también tenemos una pregunta. Ah, pero están levantando la mano, creo. Hola. Hola, Laura. Que estoy, o sea, estoy muy de acuerdo. Realmente como que la mente nunca va a estar quieta. Quizás como que vamos a hacer muchas cosas para que esté un poco más clara, como con tantos pensamientos. Yo hago algo, también tuve como unos episodios de ansiedad y estoy también como en terapia. Y ahora estoy como con ese libro, no sé, El camino del artista de James Cameron, que propone como esas páginas matutinas, pero pues yo lo hice en un principio así literal como decía en el libro, que son 3 páginas, apenas tú te levantas. Y es como que cuentas todo lo que está en tu cabeza, pero esa vaina es muy complicada, o sea, es muy heavy de llevar. Entonces opté por escribir en cualquier momento del día lo que, o sea, en el momento en el que mi mente iba a explotar, perdón, tengo la voz porque estoy recién operada. Y que eso ayuda un montón porque como que visualizas en un papel como que lo que es verdad, lo que se está inventando tu mente y con lo que tú puedes realmente trabajar, porque es que también como que colapsamos de imposibles, como que lo que decían, no voy a morir, pero pues parce, no te vas a morir. Entonces, no sé, es como un análisis de yo con yo que funciona, a mí me funciona eso. Sí. A mí Muchas también. gracias, Lau. Sí, estamos de acuerdo. Es una herramienta indispensable. Aquí, es que no sé, Irene tiene una pregunta desde hace rato y Sí, después voy a vamos con María reactivarle Alejandra. Eso, el o audio. María Alejandra. Ah, Irene, ok. Sí. Ahí. Hola, Irene. Hola, Hola. hola Fernando. Saludos, Irene. A mí me pasa lo contrario que de pronto están viviendo algunos de ustedes, porque a mí antes de la pandemia me ha venido con una sobrecarga de trabajo brutal, pero es porque yo pues hoy en día vivo en un mundo corporativo, pero por dentro también he sentido la necesidad en muchos momentos de antes de tener pausas para tener esas negociaciones internas y procesar también esto. O sea, yo siento que la primera semana, y siento que lo que estoy haciendo es dándome más tiempo que nunca. O sea, creo que nunca me había dado más tiempo dentro de la semana para bloquear mi agenda solo para mí y permitirme vivir, pero mi pregunta va más encaminada en, pues de todas maneras siento que están pasando un montón de transformaciones internamente, solo que eh, al sentido contrario, o sea, no desde la quietud, sino, o sea, sí desde la quietud física, pero no desde la quietud mental, sino por el contrario, de estar muy bombardeada con muchas cosas del trabajo, del estudio. Entonces no sé si uno también pueda, no sé, como que si de todas maneras ese camino también conduzca a estar procesando o digiriendo cosas, porque así lo siento. No sé Fernando, que Como de no, transformación. sí, o sea, sino que es que lo vivo, o sea, yo quisiera Al tener revés. esa quietud, exactamente, o sea, con lo que ustedes dicen, como que yo, poder levantarme, poder decidir no pararme de la cama. Yo, digamos que no tengo casi esa opción y quisiera tenerla. Cuando ustedes lo dicen, me parece, ahora, también entiendo que eso prolongado 5 meses, pues tampoco es que sea, pues, mejor dicho, entiendo la posición de cada quien, pero siento que mi posición ha sido contraria. Eh, eh, y, y me parece que también se han producido ese tipo de transformaciones. Entonces, eh, tengo es curiosidad, ¿por qué se da? O sea, cada quien vive según lo que puede, me imagino. Sí, esos procesos se viven de maneras muy diversas, pero entre el tema de si lo vivo con quietud o si lo vivo con mucha actividad,
no es ninguna de las dos lo determinante, porque no es quietud. Eso lo descubrieron todos los que promueven las técnicas de meditación, ¿sí? El mindfulness, todo ese tipo de cosas. Si los ves, están quietos, ¿sí? O haciendo ciertos movimientos, en el caso del Reiki y de otras terapias. Pero no es tanto la quietud o el movimiento como una vuelta hacia mí mismo. Ujú. Lo que hace la gente cuando medita no es irse, sino venir. ¿Sí? Porque lo que hace el mundo, esta intoxicación que tenemos de noticias terriblemente redactadas, llenas de bombillitos rojos que prenden y apagan con la música de Batman, ¿no? Es un poco de respeto, por favor. Es una situación seria médica que se puede resolver sanitariamente y podríamos ser entre todos, lo haríamos mejor que como nos tienen ahora, divididos y acorralados. Entonces, volvemos a la idea. Independientemente de la manera en que cada quien lo haga, si con quietud, con actividad, con terapia, con rumboterapia, ¿sí? Con lo que quiera, se trata de una vuelta al cuerpo, es una vuelta al cuerpo, porque todo este entorno de intoxicación nos saca del cuerpo, nos genera una reacción de huida y la gente vive todo el día unos días que no merecen ser recordados, porque uno está fuera de sí. ¿Sí? Pero digamos que el primer paso para poder enfrentar crisis es, en un momento, ya el monstruo me pegó el susto. Entonces, ya bajé de la montaña rusa. Entonces, ahora sí, me respiro, me calmo un poco y me vuelvo sobre mí. ¿Ya? Y desde mí, ¿cómo veo esta cosa? ¿Con quién hablo? No, es que el poder de la imaginación complica todo eso porque, como les decía al principio, eh, es mucho más fácil destruir que construir. ¿Sí? Es mucho más fácil hacerse daño que hacerse el bien, que autocuidarse. Es mucho más fácil y no tiene ninguna implicación moral. No quiere decir ni que uno esté enfermo, ni que sea mala persona. Eh, al respecto les recomiendo otra herramienta práctica, eh, que es leer un texto de David Foster Wallace que se llama Esto es agua. Ujú. ¿Sí? En ese texto, él aborda una situación caótica en una ciudad, ¿no? Donde pasan carros grandotes y amenazan la seguridad de otros, y hay peleas en los supermercados y todo es horrible. Y primero la presenta de esa manera y después la presenta cuando vuelve sobre sí mismo. Como eso le da una capacidad de empatía con el otro y de entender que el que va en el carrote grande tal vez tiene un problema para caminar o que se estrelló y tal vez está preocupado porque tener más protección alrededor, ¿sí? Entonces, digamos, la imaginación siempre va a tener esas dos caras, pero en el fondo es inofensiva. No se sientan amenazadas por su imaginación. Aunque lo que la imaginación les haga es si les saque el fantasma. No, ríanse. La propuesta de Freud es ríanse de su imaginación y después pásenla por un cernidor y saquen el oro, y saquen las perlas, y saquen los diamantes, y saquen las esmeraldas y hagan cosas maravillosas con eso. ¿Sí? Pero no se traguen los sapos de la imaginación, porque son vana espuma. Literalmente la imaginación es zapping, es zapping. Lo que decía la persona que citó ahora de cómo acallar la mente y eso. La mente nunca se queda quieta porque es un flujo permanente de ofertas, siempre te está ofreciendo, ¿sí? Pero ese flujo permanente de ofertas, tú le puedes hacer zapping. Eso pasa con la gente que le da insomnio. Pasa que es un entrenamiento, no lo van a hacer todas hoy, pero por lo menos vamos a ponerlo en la conciencia, como que esa cosa es posible. Una persona se acuesta a dormir, listo, 11 de la noche. eh, no he pagado los servicios, hoy procrastiné, eh, cometí 3 pecados, y listo, ya son las 3 de la mañana. La culpa, exactamente, la culpa haciendo estragos. Entonces, la propuesta en el psicoanálisis es, eh, la culpa hay que expulsarla de la casa psíquica. La culpa es un parásito que
daña los mejores bailes. No quiere decir eso que vamos a ser una cantidad de locos hiperedónicos sueltos por el mundo sin culpa, no. Eso sería la angustia pues de los curas. Pero sí quiere decir que podemos cambiar la culpa por la responsabilidad. Entonces uno dice, bueno, listo, no puedo con la vida hoy, me hago responsable, me voy a acostar en ese sofá y me voy a ver toda La Casa de Papel, que es una mierda la última temporada, y me voy a comer 3 hamburguesas y una Coca-Cola. ¿Listo? Asumo eso como una responsabilidad y mañana reparo. Es decir, yo puedo cometer un error y Y después reparar. repararlo. Y eso me evita vivir algo con culpa y después autocastigarme. ¿Sí? El peligro de la culpa es que la culpa termina en el autocastigo. ¿Sí? Y el autocastigo entonces son las diatribas de la persona contra sí misma o incluso pequeños accidentes, y autosabotajes de sus propios proyectos, olvidos de cosas que tenían que entregar y que les iba a ir muy bien. Y empieza la misma persona a castigarse. Entonces eso es yo digo que con esa idea que quede de hoy, quedaría mucho. Sí. Nadie tiene permiso para sentirse culpable. Sí. Siéntanse responsables y hagan reparaciones. Y hagan reparaciones. Y digamos que en ese sentido. ¿Hay alguna inquietud o me meto aquí con una cosita que tengo sobre la imaginación? ¿Cómo estamos? Vamos de tiempo. Vamos bien, entonces es que Irene hizo una pregunta distinta a la que puso acá en el chat, entonces te la quiero leer. Entonces dice, Sí. por este tiempo hemos tenido la muerte por todos lados. Siempre ha estado, pero ahora más latente. La quietud también creo que la magnifica. ¿Cómo aprovechar eso creativamente en lugar de morirse de miedo? Bueno, yo creo que eso es, bueno, ya, me callo. Muy bien. Tiene que ver todo con lo de la imaginación, ¿no? La versión que tenemos de muerte es completamente imaginaria, es una venta, ¿no? Casi que si tú hablas con personas de distintas generaciones, todas tienen una idea distinta de muerte, ¿no? En mi época, pues, vintage, tenemos la guadaña, sí, la calavera enorme con una capucha así y una guadaña que te va a guadañar, pues, apenas te descuides, ¿no? Después de esa generación están las muertes de las películas de terror, sí, una muerte un poco abstracta, ¿no? Que después es accidental o en todo caso hay sangre y cosas horribles, ¿no? Y en esta última época hay tanto caos que como que es una mezcla, es una revoltura de todo. Pero resulta que la muerte no tiene nada que ver con eso, ¿no? De hecho, Wittgenstein, un filósofo del lenguaje que me gusta mucho, dice que no tiene sentido personificar la muerte o darle una forma a la muerte o darle una definición porque no se vive la muerte. Es una contradicción en los términos. Uh-huh, Es una tremenda contradicción. uh-huh. Pero fíjense, yo se los digo como médico de urgencias que he sido 20 años. Eh, la muerte es la cosa más trivial del mundo. Eso que llaman muerte, si se las digo médicamente, es lo más trivial del mundo. ¿Ustedes quieren saber cómo es la muerte? Apaguen un televisor. Eso es la muerte. El cerebro se apaga. Bajaste la persianita, se apagó la máquina, nos fuimos. ¿Sí? Y eso duró segundos o minutos u horas o semanas o meses cuando la cosa no está bien manejada. Y una persona que vivió 70 años se torturó 70 años por una cosita que duró 6 minutos. ¿Sí? Un momento, ¿no? ¿Estaremos entendiendo algo mal? ¿No? Es el poder de la imaginación. Amplifica todos esos mitos, nos intoxican también no solo con noticias, sino con mitologías de muerte. Y todas esas mitologías son muy pesadas, realmente son muy pesadas. Sirven como divertimento, ¿no? Para películas, para los palomitas de maíz, pero Claro, pero yo por también algo, puedo sí, identificar que, y justo ayer un poco antes de preparando esta charla hablábamos del tema de los lutos y que digamos que en la cultura popular nosotros tenemos una noción aceptada de lo que un luto
entre comillas, bien llevado es, o cómo se presenta el luto, y eso tiene un poco que ver con la noción de muerte que nos rodea un poco, y es que la muerte, en efecto, la persona que la experimenta hasta ahí llegó, ya esto se acabó. Los que se quedan experimentando el simbolismo de la muerte son las personas que lo rodean, y cómo experimentan ese simbolismo es muy fácil llevarlo a un espacio creativo, es decir, hay un montón de artistas que han sacado de sus momentos de luto piezas y colecciones y ensayos y novelas, pero lo que yo también encuentro que es un poco algo que es cultura pop, es que automáticamente una persona creativa va a poder saber llevar el luto a su lenguaje creativo, y entonces que así le va a dar tránsito al luto, porque resulta que no es tan sencillo, no es lineal, no es de punto A, se murió alguien, punto B, estoy creativo, entonces ahora voy a procesar la muerte de mi ser querido a través de mi lenguaje creativo. No necesariamente sucede así, muchísimas veces lo que sucede es que nos alejamos mucho más de nuestro lenguaje creativo. Un poco lo que sucede mucho con el trauma, como nosotros lo relacionamos, es que solemos alejarnos de ciertas cosas, y se los pongo en un ejemplo muy puntual. Si yo me intoxiqué con comida, con, qué sé yo, un pedazo de pollo, cuando yo me recupero de esa intoxicada, no voy a querer comer pollo por los siguientes 6 meses. Porque mi cuerpo está, o sea, está teniendo la memoria de que ese pollo fue lo que me enfermó. Entonces, no es tan mal si el lenguaje creativo no llega de la mano con el luto, pero también hay que entender que el luto no solamente sucede por la muerte. El luto en general es algo que sucede por la ausencia. Muy bien, son cosas diferentes, sí. La reacción de duelo, a ver, quiero tratar de ligar esos conceptos con el miedo, ¿sí? Que es otra cosa que tuvo alguna inquietud hoy. Vamos a tratar de ligar eso. Los seres humanos estamos muy mal preparados para el duelo, ¿sí? Porque el inconsciente humano no acepta la separación. Es decir, es increíble cómo llegamos a convencernos de que una persona nos pertenece, ¿no? Es decir, mi papá es mío, mi mamá es mía. Un momento, ¿cómo así? Pues dígamelo otra vez. Mi papá es mío, momento. Pues dígamelo otra vez, no lo he escuchado, no se escucha lo que está diciendo. O mi novia es mía, me pertenece. Y si la pierdo, me muero. O me mato. O la mato. Sí, pues, eso se vuelve un despelote dramático y terrible. Es decir, si por el inconsciente humano fuera, nunca haríamos duelos. ¿Sí? Es la realidad exterior la que nos educa en ese sentido. Entonces, bueno, los niños y las niñas perciben la muerte del pajarito. Dice, mamá, ¿qué le pasó al pajarito? ¿No? Que no se mueve, está quieto sobre la tierra, ¿sí? No respira. ¿Qué le pasa al pajarito? Y esa es una oportunidad pedagógica increíble que todos los padres desperdician. ¿Sí? No hay que culparlos porque no tienen cómo hacerle ver al niño. ¿Qué ¿sí? habría que hacer? ¿Se murió o qué? Habría que escuchar las teorías que fabrican los niños sobre eso y conversar con esas teorías, porque cada cerebro va a fabricar teorías distintas. Entonces, lo que se hace, digamos, intuitivamente es un ritual, ¿no? Entonces vamos a enterrar a, ¿cómo se llamaba el pajarito este que se hizo viral? Se me fue. Mochuelo, pirulo, chirulo. Sí, algo así, Se me fue. sí. Se me fue. Que el niño, Chimuelo. Chimuelo. Vamos a enterrar a Chimuelo. Pero resulta que es el mundo exterior el que nos enseña. La pandemia en este momento es nuestra gran profesora, ¿sí? Es nuestra gran profesora. Es decir, bueno, ya mi vida, el perímetro en el que me movía cambió. ¿Qué puedo hacer yo entonces como respuesta? ¿Cómo le puedo yo responder a eso? Pero ¿qué pasa? Nuestro sistema emocional, gran GPS de navegación, responde, como decíamos al principio, con lo más primitivo. Entonces, tengo miedo, es lo más primitivo. El miedo, el hambre, la agresividad y el deseo sexual son lo más primitivo. Entonces,
Cuando respondemos con miedo, estamos usando el nivel más bajo del GPS, pero hay otros niveles. Es decir, la respuesta emocional humana se cultiva como los buenos vinos, ¿sí? Eso tiene que ver directamente con el duelo, pero voy a aterrizar en el duelo al final. Entonces, un psicólogo y filósofo alemán, creo, Kohlberg, describió 6 grados de evolución emocional en el ser humano, que van desde el egoísmo más básico, más primitivo de los niños chiquitos y niñas, hasta el altruismo más hermoso, la capacidad generosa de darse al otro, ¿sí? De la capacidad de amar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, los seres humanos vamos evolucionando desde el egoísmo primitivo hacia el altruismo. En la tesis de Kohlberg, que me parece que nos puede servir un poco. Eh, en ese sentido, ser niño es lo más difícil, ser niña es lo más difícil. No hay nada más difícil que nacer y no hay nada más difícil que ser niño o que ser niña, decía Freud. Entonces, ¿cómo nos cultivamos? Y esta es otra herramienta práctica para hoy, si estamos acorralados, entre comillas. A mí me parece que no estamos tan acorralados como nos quieren vender, ¿sí? Pero si supuestamente estamos tan acorralados, tan crucificados, estamos sufriendo tanto en esta situación tan terrible, sin desconocer pues ese tremendo drama que está pasando hoy, eh, no es tanto la sociedad la que nos va a resolver eso como la biblioteca, ¿sí? Como la música, como el cine, como las expresiones artísticas diversas, como los intentos artísticos diversos, aunque no sepamos qué estamos haciendo. Sentarse y rayar un papel sin un objetivo consciente no es tiempo perdido, ¿sí? Alguien diría que es procrastinación, pero un artista bien astuto es posible que agarre las 10 hojas que rayó la persona todo el día y te arme una cosa maravillosa que no habías visto, ¿sí? Entonces, hay como una tensión flotante eh, en medio de la crisis, que es la luz que nos va a sacar de la crisis. Pero esa luz interna que nos va a sacar de la crisis está amenazada por la culpa y por el miedo, ¿sí? La culpa la cambiamos por responsabilidad y así podemos vivir y fallar y reparar en lugar de autocastigarnos. Eh, y el miedo lo tenemos que cultivar porque el miedo es simplemente una forma infantil de verlo, ¿sí? Y aquí no uso la palabra infantil peyorativamente, la palabra infantil yo la uso como sinónimo de artista. Artista. Sí. Por eso Nietzsche decía, ¿no? Seriedad de las personas, las que ponen los niños en los juegos. Sí, los niños y las niñas. Y si tú ves un artista trabajando, ¿no? Dice, pucha, qué maravilla, cómo se toma en serio esto, ¿sí? Y después ves la obra y dices, qué maravilla que esta persona me esté enseñando un nuevo valor que hay en este mundo que este sistema de productividad desconoce, ¿sí? Donde, yo tendría que estar ganando millones de dólares y haciendo negocios en la bolsa. Me gasté toda la tarde diseñando un rostro, ¿sí? Sí, Sí. tal En cual. ese, en ese sentido, los artistas son una especie de esperanza y de futuro de la especie, porque no se comen el cuentico del mercantilismo y de la productividad, a pesar de que tenemos que vivir en él y tenemos que aprender a nadar en él, pero no quiere decir que nos tengamos que comer el cuento completo. Ujú. Bueno, cómo paso del miedo a un autoacompañamiento? Nadie ahora nos dio un muy buen ejemplo de cómo se autoacompaña. Estoy muy de acuerdo. Y voy a tratar de plantear cómo se logra eso. La biblioteca, la música, el cine, las expresiones artísticas diversas y sobre todo la compañía social. Hoy nosotros somos afortunados. Estamos hablando de distintos países a 10 centímetros de Ujú. distancia, ¿sí? Eh, la gripe española, pues, en 1918 tuvo que haber sido una cosa bastante heavy, ¿no? Eh, entonces, el lazo social, es decir, poder llamar a alguien y decirle, mira, te voy a contar este chiste, que es un chiste malísimo, pero nos reímos de lo malo que está. Listo, el lazo social. Eso cultiva, eso nos ayuda a pasar del miedo hacia emociones más elaboradas. Eh,
La elección de la pareja, la elección de los amigos, la elección de los partners. Lo que la mente necesita es establecer conversación, ¿sí? Que es algo que la red internet, que se parece mucho a un cerebro, entiende, ¿no? Si tú quieres tráfico en la red, tienes que poner conversación. ¿Sí? Si pones conversación, hay tráfico. Y la conversación, pues, es nuestra marca más humana, es lo que hacen ustedes con su arte del maquillaje. Proponer conversación nueva, llena de nuevas palabras que son capaces de enamorarnos a todos, ¿sí? Y las palabras nos cambian la mente, el cuerpo y el cerebro. Hay estudios, hay resonancias magnéticas que prueban eso, ¿sí? Entonces, después de las palabras, la segunda fuerza más poderosa del mundo es el silencio. Mm. Y ambas cosas son la perfección humana, ¿sí? Ambas cosas solo pueden hacerse entre seres humanos. Uno tiene días de silencio, está bien, está bien. Y uno tiene días de parloteo y también está bien, ¿sí? Entonces, es lo que no podemos hacer con el perro por mucho que intentemos. Conversar con el perro no es posible, aunque los perros se han superado mucho, ¿sí? Ya se aprenden todas nuestras neurosis. Es mejor, todavía funciona mejor con humanos. Entonces, digamos que en ese sentido, las fases superiores no me gusta decir superiores, las fases más elaboradas de la evolución emocional tienen que ver con el amor, con la capacidad de amar a otros. Pero es un amor que ya superó la tacañería infantil y es un amor que es capaz de darse con todo, aunque se pierda. Aunque, Ujú. sí, Sí. como Tal decía cual. Ahora, Aristóteles, sí, también es importante recordar que esta es es un momento muy particular porque el contacto humano también tiene que ser, perdón, esto es demasiado políticamente correcto, pero es cierto, y es, el contacto humano también tiene que ser consensuado. Entonces, yo me acerco a un amigo a contarle de mi historia, pero si mi amigo ese día no tiene la capacidad, no puede, también es importante establecer esos límites que nosotros tenemos con los otros y con nosotros mismos. Y eso es algo muy vital en tiempos actuales. Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo tener el momento, el día más triste de mi vida, cojo mi teléfono, llamo a mi primer amigo y mi primer amigo me dice, uff, mira, yo tampoco hoy te puedo aguantar, claro. no lo logro. Podemos hablar de cosas distintas y de pronto lo logramos, o hoy no es el día. Y eso es algo que creo que muchas veces cuesta trabajo entender a veces, y es cuando uno está muy sensible, está emocional, es un momento difícil, eh, Los uno límites puede de los interpretar demás. y que esos límites de los demás son personales, ¿no? Es que personalmente no quiere hablar conmigo, no, tal vez todos la estamos pasando mal, por un lado, y Sí, por sí, otro sí. lado, eh, acercarnos al contacto humano no solamente es acercarnos ¡pum!, te boto todo mi bagaje, sino también es el chiste, también es la conversación casual, también es el meme. Total, es el meme, Muy es el bien. chiste, es el oí esta canción nueva, o mira esta vieja que me encontré en Instagram que me encantó Muy bien. nueva. Em, no La- necesariamente es botar toda la mierda, perdón, que hay en ese momento adentro, ¿no? Claro, y si uno lo va a hacer, Muy bien. también ser consecuente y decir, hola, mira, tengo un tema, cuéntame si hoy es un buen día para hablar de este tema. Eso es. Muy bien. Claro, no se trata de convertirnos en vampiros afectivos o en náufragos desesperados. Sí, muy Sí, bien. no. Sino que simplemente es tantear el lazo social, ¿no? Me gustó mucho lo que dice Nadia de la charla casual. La charla casual es hermosa, ¿sí? Los gringos la ven mal, ¿no? El small talk. Pero la charla casual es hermosa porque debajo tiene hermosos colores, está llena de cosas que vibran debajo, ¿no? La charla casual es maravillosa y es terapéutica. Y por eso la gente se junta en los cafés a conversar y por eso De hoy un- día pues nos inventamos los cafés virtuales y los vinos virtuales
y las rumbas virtuales, pues, porque nuestro lazo social es indestructible, no hay forma de destruirlo. ¿Sí? Es decir, hoy que tenemos la red menos. Tal Antes era cual. por carta, ¿sí? Les cuento pues como dato arqueológico, yo tenía un amigo que se fue a Estados Unidos, yo estaba estudiando medicina en esa época y le escribía cartas y la respuesta me llegaba a los 3 meses. Y me escribía 12 páginas de sus experiencias por los metros de oro de Flushing, de Manhattan, me contaba de los músicos que había visto tocando el saxofón y de los chinos que hacían retratos en grafito, no con lápices, sino con unas bolas enormes que facilitaban el sombreado. Y decía, "Ah, qué maravilla". ¿Sí? Pero yo esperaba 3 meses esa respuesta. Y uno a veces se desespera porque el otro no le contesta ahí mismo. Eso es lo que nos están vendiendo hoy. Sí. ¿Sí? Claro. Amazon, sí, ya, Yo tema. hablaba Sí. con mi hermana justamente del tema, entonces mi hermana me decía, mire, si usted tiene a alguien que le apaga las notificaciones de que usted leyó el mensaje en WhatsApp, salga corriendo. Y yo le decía, no, pues que todos tenemos derecho a nuestra privacidad. Por Entonces, supuesto. esto me decía mi hermana, ¿no? Yo le decía, entonces mi hermana se reía y me decía, ¿por qué dice eso? Yo le dije, porque yo lo tengo desactivado desde que mi socia no aguanta que le dejen el leído. No, usted es una mentirosa tan grande, les voy a decir. Yo le dejo contestar 2 horas y empieza a mandarme letra por letra. S, A, R, A. Entonces yo digo, algo pasó. Una infidencia, una Una infidencia. infidencia. A mí Natalia me contesta los WhatsApp a las 6 horas. A ver, Estoy a las ocupada, 6 ¿qué horas. quiere? Claro. Me la Cuando es, imagino. cuando es urgente le mando una foto de un panda, entonces ya, ahí sí contesta. Sí. Vio que todos tenemos códigos importantes, el mío es enviarle S-A-R-A en mensajes separados, claramente. Yo ahí digo, ya, Ay, o sea, aquí no, definitivamente toca poner cuidado. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago con usted? entonces, No, bueno, en general no. y esa es la amistad y esas son reglas que se van construyendo en el camino y códigos. Y digamos pues que la herramienta práctica en este punto es esa, es el lazo social. Si yo tengo un día difícil estoy lleno de culpa, hoy me estoy dando látigo todo el día porque soy procrastinador. Procrastinación es el nombre del nuevo pecado, ¿sí? Qué palabra En tan este- difícil de decir. Es súper difícil de decir y todo. ¿Qué? sí, es procrastinación. ¿Mm? Eh, ¿Procrastinación? No, no más. procrastinación, tómenlo como sinónimo de culpa, ¿sí? Si hablamos en psicoanálisis. Y el que les quiera vender ese cuento, está identificado con el discurso culpabilizador. Irene nos Na- dice, Fernando, ¿por qué siento que he vivido 5 años en estos 5 meses? Ya se volvió Porque, cucha. porque en el inconsciente no existe el tiempo. El tiempo es un presente eterno en el inconsciente y se acorta en unas situaciones y se alarga en otras. Entonces, ¿cómo es que hay una frase por ahí que se me escapa? El tiempo es corto para los que aman y largo para los... No me acuerdo la frase, pero es muy relativa a la duración del tiempo y eso también es lindo, ¿eh? Tú te sientas en el sofá, te llevas un roncito o un café para los que sean más temios, o una aromática, o unas galletitas y un vasito de leche, y ves un concierto que te gusta y el tiempo se va, el tiempo deja de existir. ¿Sí? Eso es lindo. Es más, me atrevo a decir que eso da juventud. Si ustedes ven las edades de los pintores impresionistas, Monet, toda esa gente son gente de 102 años, de 98 años, de 100 años, en una época en que la expectativa de vida era como de 57 años. Esta gente cómo vivió tanto. Pero la gente que se sentaba con su caballetico, ¿sí? No existía pues todavía la ideología de la productividad. Es que tengo que ser productivo, tengo que ser productivo. Pintaba una obra de arte
en 3 meses y pues vivía 100 años, ¿no? Sí. Hoy día sabemos que la personalidad tipo A, pues que es una clasificación psiquiátrica que no me gusta usar mucho, pero es esta gente competitiva que sufre de gastritis, que es muy celosa, que tiene que estar corriendo porque tiene que ganar la carrera, esa gente se infarta primero que el resto. Gente que muere joven. Entonces, pero no es culpa, miren la palabreja, ¿no? No es culpa de esa gente. Simplemente se comieron el cuento. Lo que en filosofía llamamos la doxa, que es la opinión, que es la opinión reinante, como una opinión que nos dice todo, nos tiene ya la vida programada, nos dice cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que amar, cómo tenemos... hay una cantidad de instrucciones para la vida que son inservibles. Si se quiere, confunden más. Entonces, bueno, del miedo, el viaje es este, del miedo infantil al altruismo, no me gusta decir la palabra adulto, al altruismo, digamos, más elaborado, del miedo infantil al amor, a la capacidad de amar, aunque ese amor se pierda. El amor por el otro surge de la superabundancia del amor por mí mismo. ¿Sí? No tiene nada que ver con la autoestima, que es otro término tan filoso como la procrastinación. La autoestima es un término que confunde. Después, pues no sé si hoy nos queda tiempo o si les interesa hablaremos un poquito de eso, pero que no quiero que se pierda la idea de que la persona que tiene miedo es una persona que está viajando empezó un largo viaje hacia el amor por los otros y hacia la sensibilidad social, ¿sí? Que es la evolución humana, es la evolución de la mente humana. ¿Qué corta eso? Todas las ilusiones de felicidad y de consumismo que nos meten, ¿sí? Entonces tú, si te pones esta chaqueta y te tomas una foto con ella, pues vas a ser feliz. Si te compras la Harley Davidson, eres feliz, eres exitoso. Si te compras, sí, es pura contaminación, puro ruido, ¿sí? Entonces, bueno, si estamos hoy encerrados, que sea metafórico, porque ahí podemos conversar con Freud si queremos, podemos conversar con David Foster Wallace si queremos, podemos conversar, ¿sí? El encierro es otro cuento, ¿no? Somos almas libres, nunca nos van a poder encerrar, no es posible, simplemente no es posible, ¿no? Digamos pues que esa evolución del miedo al amor generoso es también entender como que nadie vino al mundo para hacernos felices, ¿no? Nadie tiene la tarea de hacernos felices en el mundo. Nosotros, eso que llaman ser feliz es una tarea personal y la receta está guardada dentro de cada pecho. O sea, hay que encontrar esa receta, abrir el papelito y leerla, porque ahí está escrita y es distinta en cada persona, ¿sí? No hay forma de que yo le imponga la felicidad a nadie. Yo decreto que tú vas a ser feliz. Momento. ¿Sí? Bueno, otra recomendación práctica. La película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, en la que un obrero metalúrgico que se enloquece en la fábrica produciendo tornillos y está corriendo y se tira por la cinta y se lo traga la máquina y se va por entre los engranajes. Todo le sale mal menos enamorarse. Termina enamorado. Bueno, otra herramienta práctica. Recuerden que en el inconsciente no existe el tiempo. Hagan listas. ¿Listas? Hagan listas. Sí, hagan listicas. Agarren un papel y hagan listas. Y esas listas solo se completan cuando se tacha una tarea realizada. Es un consejo, parece un consejo bobo, pero eso entiende muy bien cómo funciona el inconsciente. Hagan listas, podrían llamarlas las listas de la no culpa, ¿sí? Entonces, listo, voy a diseñar, voy a hacer tal trámite, voy a hacer, porque la culpa parasita, ustedes parpadean y la culpa las parasita, ¿sí? Y la culpa es el enemigo malo aquí, en Es lo esta que charla. paraliza. Paraliza. Y termina uno como un perro que muerde la cola, ¿no? Entonces, hoy procrastiné, mañana me autocastigo.
pasado mañana procrastino otra vez. El sábado, el domingo me autocastigo y así se pasan 6 años, ¿sí? Entonces no puede ser así. Digamos que todo es cuestionable, nuestras percepciones son cuestionables, quiénes somos es cuestionable, qué deseamos es cuestionable. Cuestionable no en un sentido agresivo, sino sano, Ujú. digamos, pues, lo puedo someter a análisis. Las opciones nunca están cerradas para nadie realmente. Ni siquiera el que está en la lona tiene las opciones cerradas, ¿sí? Eh, digamos que en ese sentido, pues, yo diría que una de las cosas que les puedo decir más honradamente hoy es que no estamos encerrados, ni estamos solos, ni tenemos miedo. ¿Sí? Todo eso es una venta. Tendríamos que poder dudar de eso. ¿Sí? Eh, de ahí se pegan pues términos como la desesperanza, la soledad, ¿no? Se va tergiversando todo y se va formando la gran bola de nieve, ¿no? Entonces tantos infectados hoy y yo procrastiné, entonces pues la pena capital, ¿no? O sea, alguna vaina me hago, alguna daño me hago. Eh, realmente lo que hay detrás de todo lo que hablamos hoy es una ética del autocuidado, Ujú. ¿sí? De que solo yo me puedo cuidar. Claro, y Eh, aquí en ese sentido es súper sí. importante hablar también de la autogestión que uno le hace a lo que uno identifica que siente por un lado y a lo que uno identifica que es un problema. A mí, digamos que una de las cosas más interesantes de pensar es que si reemplazamos la palabra productividad, ansiedad, porque un problema que creo que sucede cuando nosotros socializamos la palabra ansiedad es que la ansiedad existe, hay un determinante que nos habla de ansiedad, pero la ansiedad que se vive en cada uno de nosotros es distinta. Ujú. Entonces la autogestión solamente puede suceder de manera personal. Digamos que el encargado de es uno y la responsabilidad es también de uno. No sé si esto tiene mucho sentido. Ujú. Pues sí. Eso es clave, de hecho. Yo diría que los proyectos que tienen futuro son esos. Son eso, la autogestión. Es decir, y no hay nada más estético, digamos que es casi épico, que una persona que lucha por sí misma por algo en lo que cree. Eso es bastante lindo. Claro, y en ese Digamos que sentido, en ese camino, tal vez lo más importante no es la productividad en términos de producto finalizado, sino el propósito con el que hacemos las cosas. Nosotras, me voy a desviar un poco de tema, pero nosotras en finanzas, por ejemplo, hablamos de acción con intención. Y eso es importante, porque nosotros creemos que la intención tiene que ser productivo y la intención de todo no necesariamente es la productividad. Entonces, encontrar un propósito es importante dentro de la sensación. Encontrar un propósito es importante porque te empieza a dar un norte hacia dónde quieres caminar. Estamos de acuerdo que no es lineal, pero sí hacia dónde. Y hacia dónde empieza mi camino de la autogestión. Porque un poco lo que sentimos, o no sé si se le pasa también a Sara, leyendo las preguntas es, ¿quién tiene una respuesta mágica para levantarme en las mañanas y que tenga ganas de pararme en las mañanas? Y eso no existe. O pues sí existe, por favor, díganme dónde, porque no lo he ¿Dónde? encontrado. Sí, ¿dónde? ¿Dónde está la respuesta mágica a todo? Sí, ¿no? herramienta práctica de número X. Hay No un hay. cuento de Oscar, no, sí, hay un cuento de Oscar Wilde que se llama El gigante egoísta. ¿El ¿Leas gigante ese qué? cuento? Es El Egoísta. gigante egoísta. Esos supuestamente son cuentos para niños, supuestamente. Entonces, muy bien eso, ¿eh? Hay toda una tensión pues en cómo hasta qué punto defino mis cosas solo eh, o busco el lazo social, pero nunca renuncien a buscar el lazo social aunque el otro sea un pendejo. Sí, nunca, nunca renuncien.
insistan, insistan, porque eso es lo que no se puede romper. Digamos que si no tengo terapia ni tengo con quién hablar, que es un caso extremo, me gustó que Nadia hizo una referencia ahora a eso, y es esto. Si no tengo con quién discutir esta cosa, la puedo discutir conmigo mismo. ¿Sí? Si tengo un día difícil, lo puedo pasar conmigo mismo. Se van a sorprender de la cantidad de maravillas que uno puede hacer con uno mismo. ¿Sí? Se pueden invitar a cine, llevar palomitas y jugo de maracuyá, seguro que la van a pasar bomba. Sí. Es una cosa Jugo de perfectamente posible. maracuyá. Jugo de O maracuyá que sea, aquí no se consigue, llevo años sin no tomar jugo podía de ser maracuyá. pues manzana, pues todo, no, jugo de maracuyá. Ah, sí, jugo de maracuyá, manzana pues todo, no. Y esa relación de uno con uno mismo, liberada de la culpa, es la promesa que te puede dar el mundo. ¿Sí? Uno con uno mismo, liberado de la culpa, puede llegar donde quiera. ¿Sí? No hay límites económicos, bueno, sí hay, pero no son infranqueables. ¿Sí? No hay límites sociales, hay cantidad de ejemplos en este mundo actual de gente proveniente de todos los puntos cardinales que ha logrado hacer cosas. Transfórmense como la oruga en la mariposa, porque esa es la función de la mente. Eso es lo que le gusta al inconsciente, la transformación. ¿Sí? Al inconsciente le aburre tanto la quietud, o no, la quietud no es una palabra exacta, le aburre tanto el congelamiento que siempre te está ofreciendo cosas, aunque sean películas de terror. Pero Freud decía, si el Tal cual. inconsciente es capaz, ¿sí? Si el inconsciente es capaz de todo lo bueno, de todo lo malo, ¿qué tal si nos aliamos con todo lo bueno? ¿Sí? ¿Qué tal si Fernando, no le muchas botas? gracias. Terminamos, ¿no? No te estoy Bien. dando las gracias. Igual quería, no sé si de pronto alguien tiene algo más para, no sé, para preguntar, para aportar, decir, contar. Ya estamos llegando, digamos que al final de la charla. Sí, ya Entonces, se nos fueron las 2 horitas. se nos fueron las 2 horas conversando. Delicioso. En el Acá fondo, ya la audiencia. todo esto que hablamos hoy es un término que en filosofía se llama la poiesis, ¿no? Y la poiesis es esa capacidad de transformación autogenerada que hay en el ser humano. Si uno logra engancharse de ofertas de significación, se transforma en lo que quiere. Y si uno se queda solo y se separa de lo social, se transforma también en cosas impensadas, ¿no? Así que mucho café con amigos en estos días por la red. Última pregunta, dicen, Nati. A ver. Me encantó. ¿Qué dice? Yo aquí no la veo bien. ¿Cómo encuentra uno significación en este mundo tan lleno de influencers, tan lleno de influencers, perdón, que ofrecen tan poco y que nos invaden en Instagram y en todo? Qué bien eso. Para eso les voy a recomendar una entrevista muy corta que hay en internet de Cornelius Castoriadis. Voy a decir algo porque ya se nos acabó el tiempo, pero lo pueden leer en esa entrevista que se llama se llama El avance de la insignificancia. El avance, El avance de la insignificancia. Ahí Castoriadis aborda hace 30 años temas que todavía no existían, como los influencers. ¿Sí? Entonces, el mundo hace crisis de significación, pero no las hace sino en la superficie, en lo que llamaríamos el streaming, en lo que más te llega. Hay un poco de astucia, hay una solución que tiene que ver con la astucia de buscar donde no te dicen que busques. ¿Sí?
¿Y yo para qué voy a leer el Quijote hoy? Qué pereza ese libro en el bachillerato, me lo metieron con sangre. Bueno, ahora no tiene nadie que lo torture con el Quijote. Podría darse el lujo de leer el Quijote, ¿sí? Que no es lo que le va a decir Luis a Fernanda W. pues Dios. por el Instagram. Digamos, por suerte, toda la fuente de inspiración está ahí. Toda la gran cultura del arte, de la literatura está ahí. Está en las redes, está en PDF, gratis. Pero ¿cómo es? Como dice Natalia en uno de sus videos, pero ¿te gustan más los memes, Esperancito? ¿Te gustan los memes, Esperancito? Sí, les podemos dejar una lista en Instagram, en las historias de Instagram de KCL, Ana, para que tengamos todas las referencias, porque sí fueron bastantes. Yo aquí anoté algunas, pero yo le pregunto a Fernando después. ¿Cierto que puedo preguntarte después? Claro que sí, yo las tengo. Porque Te creo las que las mando tengo ahorita. todas, pero prefiero estar Inspirarte. segura. Ajá. Ahora se las mando para que las compartan con el grupo, sí, muy bueno. ¿Qué nos enviaste ahí, Catalina? Que nos envió como un link, Catalina Un Romero. PDF. Un PDF, creo que uno de los textos que está recomendando. Oh, ok. Pero, Nati, mi recomendación principal y primordial es que en tiempos digitales nosotros podemos escoger qué consumimos. Cojan con inteligencia emocional. No necesitamos. Créanme cuando les digo no necesitamos. Yo en este momento sigo muchos más perritos Y tiernos gatitos. y gatitos tiernos que personas. Está buena. Hay pintores que tienen páginas, sí, músicos, ¿no? Sí, Escritores. también. No, a mí los perritos y los gatitos es que es un lenguaje universal de sentirse bien. O sea, uno ve una cara tierna y se siente bien. Sí, son un bienestar absoluto. Además te hacen reír, Tal sí. cual. Es un buen break mental de hacer eso, por ejemplo. Pero a mí, por ejemplo, me pasa mucho. En Instagram yo no sigo a mis amigos. Yo sigo a la gente que me inspira. Yo sigo a la gente que me dan ganas de entrar y ver su trabajo. Entonces, si ustedes alguna vez chismean, se van a dar cuenta que yo no sigo a Sara y Sara no me sigue a mí. Ay, sí. Porque ya nos vemos la cara suficiente, ya para qué más. Sí. Pero eso es un buen ejemplo. En tiempos digitales uno mira qué consume y uno también decide cuánto consume, ¿no? Hasta el celular le mide a uno qué tiempo debería pasar en qué plataforma. Pero eso que dijo Fernando me encantó y es como, no sé si entendí bien, es como no ir a lo obvio, pues a donde obviamente está todo el material. No ir directo, sí, no ir directo al gancho que te ofrecen. Al gancho, Ta- exacto. También por suerte digamos, es que la red es maravillosa en ese sentido. Tú empiezas a seguir un buen pintor y ella en 3 meses te tiene llena de pintores. ¿Sí? Y tú, como dice Nadia, con inteligencia emocional lo vas seleccionando. Con inteligencia simbólica te enamoras de unas cosas y de otras no, y vas estudiando a punta de empatía, ¿no? Tal cual. Sí. La empatía es el gran drive del asunto. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a Bueno, todos fue un placer. ustedes. Gracias, qué súper conversación están diciendo, que gracias. Nati, que gracias, Ana, gracias por estar. Qué Gracias por genial. la paciencia. Gracias por la paciencia. A ustedes, muchas gracias. Qué increíble, mil Muchas gracias por el gracias por estar. espacio. Es que Fernando no está Muchas viendo los gracias. comentarios. Algunos los veo, pero ya no, a esta distancia no alcanzo a ver bien. No le des chance más a Irene para que se burle de ti, porque hoy ha estado muy burletera. Tiene toda la razón. En este momento ya es mejor reírse que llorar. Ay, Absolutamente. Bueno,
Bueno, muchas gracias Gracias. a todos. Les mando un abrazo. Un abrazo. Un abrazo a todos. Feliz fin de Chao, chao. semana. Chao. Chao, Feliz un fin de abrazo. semana.